Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios porque Él pagó todas nuestras deudas. Qué felicidad enterarte que alguien pagó toda tu deuda, ¿verdad? Vamos a saltar de alegría y vamos a hacer una fiesta demasiado grande. ¿Cuánto más saber que el Señor pagó una deuda que nosotros no íbamos a poder pagar nunca? La deuda que teníamos con Dios por causa de nuestros pecados. Entonces, mucho más debería ser la alegría por eso. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 9, versículo 14 al 18. Romanos, capítulo 9, estudiando la serie de Romanos. Y yo creo que, gracias a Dios, estamos aprendiendo bastante lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa ser salvo por Dios. Y estamos estudiando temas difíciles en el capítulo 9, pero tenemos que enseñar, está en la Biblia. Eso es lo bueno, estudiar así consecutivamente la Biblia, porque no hay escapatoria. Yo no puedo decir, este pasaje lo voy a saltear nomás, porque ustedes se van a dar cuenta y me van a preguntar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir explicando versículo por versículo. Eso se llama estudiar la Biblia consecutivamente. Y también estamos haciendo expositivamente. Estamos exponiendo solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que expongamos su palabra, porque la iglesia necesita. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hoy, Dios mediante, vamos a seguir estudiando Romanos capítulo 9. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 14 al 18. Y el título es Dios es soberano en la salvación. Dios, y tiene que ser así, hermano, para que nuestra salvación sea eterna, que la salvación sea por gracia. Y le damos gracias a Dios nosotros que ya entendemos esto, gracias a Él, que Él es soberano. Y nosotros descansamos en la soberanía de Dios, no en nosotros ni en nadie más. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Padre, te pedimos en esta mañana la dirección e iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, para la comprensión de tu palabra. Padre amado, usa tu palabra, o esta palabra que va a ser expuesta en esta mañana para guiarnos a tu verdad. Te pedimos, Padre amado, que tú apliques estas palabras, estas verdades, estas revelaciones en el corazón de cada uno que te van a escuchar en esta mañana. Toma control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, y de la prédica. Toma control de mi boca, de mi corazón, de mi mente, para que yo pueda exponer solamente lo que está en tu palabra, Señor. Por favor, Señor, ayúdame y ayúdanos a entender tus verdades en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado vimos, hermano, que hay un Israel espiritual dentro del Israel étnico. Estuvimos estudiando el último versículo, es lo que nos lleva a este estudio, donde el último versículo que estudiamos el domingo pasado fue el versículo 13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y hoy, como título, ustedes pueden anotar, Dios es soberano en la salvación. Ese es el título principal. Y vamos a dividir en dos partes.
2 puntos. Esos puntos es importante, hermano, para que nosotros podamos ir entendiendo y separando así los versículos, entendemos mejor para después estudiar. Justamente una hermana estuvo manifestando esta mañana que es necesario volver a compartir durante la semana estos estudios para que podamos ir meditando durante la semana en la palabra de Dios que hemos aprendido los domingos. Y es importantísimo, hermanos. Entonces les animo a que puedan anotar esos subtítulos que le ponemos. Desde el versículo 14 al 16, vamos a titular: Dios es libre de conceder misericordia a quien quiera que sea. Dios es libre de conceder misericordia a quien quiera que sea. Versículo 14 al 16. Versículo 17 al 18. Dios es libre de endurecer a quien quiera que sea. Dios es libre de endurecer a quien quiera que sea. Vamos a leer nuestro pasaje. Versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13 para que podamos entender. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y acá surge una pregunta. Yo sé que en la mente de muchos de los que estamos aquí, automáticamente surge esta misma pregunta. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. De ahí esas dos divisiones. Primero vamos a estudiar el versículo 14 al 16, donde Dios tiene libertad. Nadie le puede imponer o nadie le puede decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, hermanos, lo que acá vamos a estar aprendiendo y vamos a estar viendo es el carácter de Dios. Cómo Dios actúa y quién es ese Dios todopoderoso. Cuando nosotros decimos todopoderoso, el Dios tiene derecho de hacer lo que Él quiere. Y como les dije, Dios, el domingo pasado estuvimos estudiando justamente que Dios tiene a un remanente, a un Israel espiritual dentro del Israel étnico, o como nación. Israelita no es aquel que nace de la carne, o sea, no es aquel que nace de Abraham. Miren lo que dice el versículo 6. Dice: no de la palabra de Dios, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso nos dice que dentro de ese Israel como nación, Dios siempre tuvo un pueblo aparte, un pueblo espiritual, un Israel espiritual, para que podamos ir entendiendo. Siempre hay un remanente. Dios tiene su propio pueblo. Y el versículo 7: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. ¿Quiénes son? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, como la promesa. Entonces, ahí dice que Dios eligió a Isaac, que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces la promesa
que Dios hizo no era para el Israel étnico, sino para su pueblo. La palabra de Dios es para aquellos que son hijos de Dios. Hijos de Dios. O sea, las promesas, todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento se cumplió ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para su pueblo. Para su pueblo. Se cumple en Cristo para su pueblo. Él iba a enviar un Salvador que le salvara a su pueblo de su pecado. ¿A quién le salvó Dios? ¿A toda una nación? A todos sus elegidos, a todo lo que Él eligió. Y esto Él hizo antes de que nazcan estas dos personas. Ellos no hicieron nada malo ni nada bueno. Él eligió antes de la fundación del mundo. Eso nos dice, de eso nos habla también Efesios. Vamos a ver más adelante. Entre los hijos de Abraham, Dios escogió para sus hijos. Cuando Jesús vino y los judíos empezaron a rechazarle, parecía que esas promesas de Dios fallaron. Cuando le mataron a Cristo, parece que Dios no le salvó a nadie. ¿Dónde está el corazón nuevo y la mente nueva? Pero no fue así. Las promesas sí se cumplieron en los elegidos. Sí se cumplieron. Ellos sí aceptaron la palabra de Dios con gozo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cómo reaccionó? No reaccionó como las multitudes que se alejaron de Dios, sino dijo, ¿y dónde iremos, Señor? ¿Dónde iremos? O sea, la reacción de un corazón nuevo. ¿Dónde me voy a ir de mi Señor? ¿Volveré a mi vida vieja? No. ¿Dónde iremos? Entonces se cumplen las promesas en sus hijos, en sus apóstoles y miles de judíos. E incluso en el Antiguo Testamento, hermano Dios, vemos que Dios tenía un remanente. ¿Por qué? Porque vemos que la mayoría de los israelitas se rebelaron contra Dios. Se rebelaron, muchísimos. ¿Por qué? Porque no eran hijos de Dios, no eran verdaderos israelitas. Solamente aquellos verdaderos israelitas que tuvieron un nuevo corazón fueron los que sirvieron a Dios con todo su corazón. ¿Quiénes son? Algunos personajes que Dios mismo nos dejó escritos en el Antiguo Testamento. Muchísimos. Que sirvieron a Dios fielmente, que obedecieron a Dios fielmente. Ellos fueron los escogidos. Dios siempre tiene un remanente. Y también ahora. Entonces Dios siempre tiene un remanente dentro de Israel étnico. Su remanente que Él eligió antes de la fundación del mundo. Y ahí surge la pregunta. ¿Y si es así, no sería Dios injusto? Esa es la primera pregunta que surge en el corazón del hombre. Y es natural eso, que surja. Entonces Dios es injusto. ¿Por qué le escoge a algunos y a otros no? ¿Por qué le va a salvar a un judío de la condenación eterna y al otro le deja ir al infierno? Si todos son hijos de Abraham. No todos son hijos de Abraham. La respuesta vamos a encontrar en los versículos 14 al 16. Y el primer encabezado que vamos a estudiar es: Dios es libre de conceder misericordia a quien quiera que sea. Hermanos, presten atención. Esto no es una doctrina que nosotros inventamos. Es lo que está en la Biblia. ¿Y qué aprendemos de esta doctrina? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Para que nosotros podamos ver quién es nuestro Dios y temblar ante su palabra. Y dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto por hacer eso? ¿Por qué apelan a su justicia? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué apelan a su justicia? Si Dios fuera injusto, si Dios iba a ser justo con nosotros, todos estaríamos condenados. Acá está hablando de su misericordia. Dios es misericordioso. No tiene nada que ver su justicia. Es su misericordia, es la que está aplicando con nosotros, no su justicia.
¿Por qué van a decir que es injusto? En ninguna manera. En ninguna manera. Versículo 13, de ahí surge la pregunta: amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Y eso es lo que piensa el corazón humano. Al instante dice: Dios es injusto. Escogió a uno y no al otro. Dios no es así. El Dios a quien yo tengo no es así. ¿Qué culpa tenía Esaú? ¿Qué culpa tenía Esaú? Esta es la reacción humana, hermano, y es natural ante la soberanía de Dios. Es la reacción de nuestro corazón caído. Es la reacción de nuestra limitación, mis hermanos. Es la reacción de nuestra pecaminosidad. Queremos que Dios sea a nuestra medida. Dios no tiene por qué rendirnos cuentas, mis hermanos, o rendirle cuentas a nadie. A nadie lo que Él hace. ¿Quién somos nosotros para preguntarle a Dios como Job intentó hacer? Y Dios le hizo callar unas cuantas preguntas. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo estaba haciendo todas las cosas? ¿Quién puede responderle a Dios? ¿Cómo yo me voy a elaborar una pregunta así, cuestionar? Entonces Dios es injusto. Entonces Dios es injusto. ¿Cómo Él va a hacer eso? Dios puede hacer lo que Él quiera, hermanos. Nosotros no podemos limitarle a Dios y decirle: pero a mí me parece que así tenía que ser. No, es como Dios quiere que sea. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Y ahí está la respuesta de Pablo. De ninguna manera. Él puede tener misericordia con quien Él quiere. ¿Puede o no puede? Puede. Él puede hacer. Y Pablo cita ahí Éxodo capítulo 33, versículo 19, en el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y esta es la respuesta de Pablo. Su respuesta se basa sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él gobierna el universo. Porque Él es el creador del universo. Él es santo, justo, recto. ¿Cómo puede equivocarse o hacer algo que no está fuera de lugar? No puede. Por tanto, Él hace lo que Él quiere. Porque Él es el único santo, justo, recto, perfecto, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Él hace lo que quiere. Eso es lo que Pablo o Dios mismo quiere que nosotros entendamos y dejemos de bajar el estándar de Dios a nuestro estándar. Por eso no hay temor en nuestro corazón, porque pensamos que Dios es como nosotros. Él es soberano y gobierna con autoridad. Por tanto, Él hace lo que Él quiere. Él salva a sus escogidos. Él envía a su Hijo a morir por sus elegidos. Y todas estas cosas Él hace, hermano, porque Él quiere. Porque Él quiere. Eso nos dice Efesios. Permítame leerles. Efesios 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Busquen en un lenguaje actual, a ver cómo dice ahí. Toda esta cosa Él hizo porque Él quiere. Nadie le presionó, nadie le dijo a Dios: yo merezco ser salvo, Dios, y vos tenés que salvarme. Nadie puede hacer eso. En base a esa declaración, Pablo cita entonces Éxodo 33, 19. Primero vamos a ver el contexto de que estaba sucediendo cuando en aquella época.
En aquel entonces, ¿por qué Pablo cita Éxodo 33, 19? ¿Qué estaba pasando aquí? En el capítulo 32 del pueblo, ¿qué estaba haciendo, hermano? Estaba pecando contra Dios. Pablo se fue a recibir los 10 mandamientos. El pueblo estaba ahí todo apurado ya queriendo adorar a Dios. ¿Y qué hicieron? Estaban adorando un becerro. Mientras Moisés estaba con Dios y recibiendo, el pueblo dice, no, ya demasiado, ya está tardando ese Dios de Moisés. Nosotros ya queremos adorar. Como somos tan espirituales, ya queremos adorar. Entonces vamos a hacer un becerro. Vamos a hacer un becerro para demostrar que somos más espirituales que Moisés. ¿Y qué hicieron? Juntaron. Entonces el pueblo reacciona de esa manera. Entonces Dios se enoja contra su pueblo. Se enoja contra su pueblo y dice que va a destruir a su pueblo. Este pueblo yo voy a destruir. En el capítulo 32, 1 al 10, si ustedes pueden leer después, Dios quería destruir a su pueblo porque ellos eran idólatras y por no querer andar por el camino de Dios. Por eso Dios va a destruir. Yo voy a destruir a mi pueblo. Y ahí Moisés pide a Dios o intercede por el pueblo. En el versículo 11 al 24 van a ver eso. Moisés empieza a clamar a Dios, Señor, no haga eso. Como si tú sacaste a tu pueblo de Egipto. Se van a reír todos de nosotros. Por favor, Señor, no destruya a tu pueblo. Es lo que van a decir las otras naciones. Que vos le sacaste a tu pueblo para destruirle. Por favor, Señor, no haga eso. Entonces el Señor, después de que Moisés insiste mucho, Dios le dice en el versículo 17, en el versículo 17 del capítulo 33 de Éxodo, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Moisés cara dura, te ruego que me muestre tu gloria. Quiero verte más, Señor. Quiero conocerte más, quiero que nos muestre quién eres tú realmente, Señor. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés. Y Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Seré compasivo, dice el Señor. Eso es lo que estaba diciendo, seré compasivo. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo aquí, hermanos? Haré lo que me pediste, Moisés. Está bien, haré. Yo me voy con el pueblo, porque Moisés dijo, yo enviaré un ángel con ustedes. Y Moisés le dice, no, Señor, nosotros queremos que tú te vayas con nosotros. Tu presencia es lo que queremos, Señor. Bueno, me voy a ir. Iré con ustedes. No es porque el pueblo merece. Eso es lo que les estaba diciendo. No es porque ellos merecen. No es por eso. Sino porque yo quiero, porque yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y también le dice Dios a Moisés, te mostraré mi gloria. No es porque tú mereces, no es que tú eres mejor que ellos, Moisés, sino porque yo quiero. Por eso te voy a mostrar mi gloria. Nadie merece, hermano. No mereció el pueblo de Israel, ni tampoco Moisés. Tampoco Moisés. No hay ningún bueno entre nosotros. Todos somos culpables delante de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. No es porque merecen, sino porque yo quiero. Entonces, volviendo en Romanos, capítulo 9, 13. Entonces, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Hay injusticia? ¿Hay injusticia ahí? ¿Hay injusticia por esto? El versículo, en ninguna manera, dice Pablo, versículo 14, en ninguna manera, no hay injusticia, porque nadie merece. Por eso Pablo nos lleva en Éxodo, para mostrarnos que esto no es nuevo, no es algo nuevo, es el carácter de Dios desde el principio. Dios no cambia.
Dios no cambia, Él es siempre y para siempre. Él no cambia, hermanos. Hasta ahora Dios es así. Ese es el carácter de Dios. La conclusión está en el versículo 16. Así que no depende del que quiere. A esa conclusión llegamos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Entonces el propósito de Dios en la elección, porque estamos hablando de la elección, no depende del que quiere ni del que corre. Esto nos dice que no depende de la voluntad humana. ¿De qué depende? De la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros somos salvos, nunca dependió de mí ni de mi bondad, de mis buenas obras. Eso es lo que Dios está diciendo, sino de la misericordia de Dios. Pero la verdad es que para ser salvos necesitamos correr y querer. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Qué hacemos con el pasaje que está en Mateo 3:2? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacemos con el pasaje de Juan el Bautista? ¿Qué hacemos con el llamado que el pecador tiene que arrepentirse y correr a Dios? ¿Qué hacemos con eso? Solo que esos, hermanos, el querer y el correr no viene de nosotros. No conseguimos querer ni correr. ¿Hacia dónde corremos? Nunca hacia Dios. De Dios sí corremos. Jamás el corazón humano va a correr hacia Dios sin antes ser cambiado. Porque el corazón humano, por causa de la naturaleza caída, es una piedra. Es una piedra, hermanos. Entonces la misericordia de Dios justamente consiste en eso. ¿En qué consiste la misericordia de Dios? Que Él es el que nos capacita para querer y correr. ¿Por qué le damos solamente la gloria a Dios? Porque nunca dependió de nosotros. Solideo, gloria, usaron nuestros hermanos cuando entendieron la doctrina de la gracia. Solideo, gloria. Solamente a Dios la gloria, porque Él es el que nos capacita a pecadores a correr y a querer para correr. Todo depende de su misericordia, no depende de lo que yo quiero. En realidad, si depende de mí, nunca voy a querer, hermanos. Por tanto, depende de la misericordia de Dios. Si Él no hubiera usado contigo o conmigo su misericordia o aplicado sobre nuestros corazones, jamás hubiéramos corrido hacia Él. Jamás. Si nosotros entendemos eso hoy, si estas verdades pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón, vamos a anhelar a vivir solamente para la gloria de Dios. Por tanto, la salvación, mis hermanos, no depende de nuestro querer o correr. ¿De quién depende? De Dios. ¿Por qué le clamamos a Dios por salvación? ¿Por qué le pedimos a Dios por nuestros seres queridos? Porque solo Él puede hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Solo Él puede tener misericordia de quien Él quiere. Solo Dios. No corremos porque no queremos nada de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos como esos huesos secos de Ezequiel. Eso es lo que somos, hermanos. Romanos 3 nos dice, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Solamente depende de la misericordia de Dios. Y justamente por su misericordia fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y Romanos 8:28 nos hace recordar eso. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó.
Esta es la misericordia de Dios, hermanos. Fuimos escogidos por su misericordia antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios es justo porque no tiene obligación de mostrar misericordia a nadie. ¿Qué pasa, hermanos, si una persona rica juntan a 50 mendigos de la calle, que tienen mucha plata, le da casa a cada uno, le da ropa y le da dinero, y no le elige a los demás? ¿Qué vamos a decir? ¡Qué injusta esa persona! ¿Por qué va a ser injusta si esa persona nunca estuvo obligada a ayudar a esos mendigos? Él o ella hizo porque quería. Entonces Dios no está obligado a tener misericordia con nosotros. ¿O está obligado Dios? No. Él no está obligado. Él da porque Él quiere. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si nosotros estamos sentados aquí, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Si amanecimos y dormimos todos los días, hacemos lo que hacemos, es por la misericordia de Dios. Dios no nos debe nada. Esas personas, aún siendo inconversas, son objeto de la misericordia de Dios, de su gracia común, que están respirando el aire de Dios, disfrutan la naturaleza de Dios, que algo ellos no deberían de hacer, ni nadie de nosotros. Nosotros por la misericordia de Dios no disfrutamos solamente de las cosas creadas, sino de las cosas espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Por la misericordia. Entonces Dios no está obligado a mostrarnos misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué no está obligado? Por causa de nuestra condición caída. Somos pecadores, somos rebeldes a Él. Por eso Él muestra misericordia con aquel que Él soberanamente escoge. Soberanamente. Ahora, ¿y a quién Él escoge? ¿Cuál es el parámetro para que Él escoja? No sabemos. Nadie sabe. No puedo empezar a investigar porque no voy a entender nunca. Se escapa de mi entendimiento, de nuestra mente limitada. Está en la mente de Dios. Nuestra mente, hermano, es muy finita para entender los grandes misterios de Dios. Pero si la Biblia dice que Él escogió, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a buscar lado a ese pasaje para no chocarle a la gente? No podemos enseñar lo que de repente yo puedo decir, pero le va a chocar mucho a la gente. ¿Qué pasa si viene una persona que rechaza esa doctrina? Se va a ir otra vez. A mí no me tiene que preocupar eso. Dios va a hacer la obra. Lo que yo tengo que hacer es tratar de explicar esto equilibradamente, así como está en la Biblia. No exagerar ni minimizar. Porque muchas veces muchos se emocionan cuando predica este pasaje. Dios es el que escoge. Entonces Dios no está obligado a mostrar misericordia por causa de nuestros pecados, hermanos. Por eso Él muestra misericordia con aquel que Él escogió soberanamente. Eso es lo que nos dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere. Nunca dependió de mí. Nunca va a depender de las personas. Nosotros predicamos el Evangelio. Y Dios es el que salva. La parábola del sembrador nos habla de diferentes tipos de suelos, de tierra, donde cae la semilla. Pero Dios es el que prepara la tierra que va a dar fruto a esa semilla. Dios es el que prepara. Entonces Dios se encarga de plantar, Dios se encarga de dar que esa persona, que esa semilla dé fruto. Esa es la primera, nuestro encabezado. Ahora viene el segundo encabezado. Pablo, hermano, increíblemente, uno puede decir, pero ya basta, Pablo, ya está, ya demasiado duro, ya ahora vamos a otra doctrina. Pablo aumenta su enseñanza sobre este tema, hermanos. Y el segundo encabezado dice: Dios es libre de endurecer a quien quiera que sea. O sea, más duro, hermano. O sea, Pablo no disminuye su enseñanza. El segundo pasaje que Pablo usa cita otra vez el Antiguo Testamento y dice que no solamente Dios muestra misericordia a quien Él quiere, sino que también endurece a quien Él quiere. Esto sí que es más difícil, hermano, de aceptar por causa de nuestra condición caída. Otra vez Dios injusto, ya demasiado injusto ya.
No, Dios hace. Éxodo 9, capítulo 9, versículo 13 al 16, la famosa historia del faraón, hermanos. Todo el mundo conocemos esta historia. Éxodo capítulo 9. Les voy a ir parafraseando y leyendo algunos versículos porque es largo. Un resumen. Dios, ¿qué estaba pasando? La plaga de granizo, dice ahí. Dios ya había enviado 6 plagas a Egipto y ni aún así el faraón dejó ir al pueblo de Dios. O sea, Dios estaba dispuesto a sacarle a su pueblo de Egipto, pero primero vemos que Faraón no quería, Faraón no quiere. Entonces Dios le dice a Moisés en el versículo 13 al 16, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Subrayen esa parte, hermano, para que él entienda, y no solamente el faraón, sino para que todo el mundo entienda que no hay otro Dios como nuestro Dios en la tierra. Porque ahora yo extenderé, versículo 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Te voy a decir la verdad, le dice Dios a Faraón. Te voy a decir la verdad, Faraón. Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto, hermanos? Dios aquí revela de por qué el faraón no dejó al pueblo de Dios salir. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era el propósito? No es que Dios quería de onda nomás, para mostrar su poder. O sea, lo que Dios le estaba diciendo al faraón, después de esta historia, después de lo que yo voy a hacer contigo, y después de todo lo que yo voy a hacer con mi pueblo, yo quiero que esta historia se cuenten en todas las naciones. Yo quiero que esta historia permanezca para siempre, para que todo el mundo vea mi poder. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Entonces el propósito es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Mire el versículo 12, dice, pero Jehová, el capítulo 9, versículo 12, Éxodo, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. O sea, Jehová ya le dijo a Moisés, usted vas a ir, le vas a decir todo esto al Faraón, pero no te va a creer, porque yo me voy a encargar de endurecer su corazón. Eso es lo que está diciendo, de endurecer su corazón. Vamos a volver a Romanos, capítulo 9, 17, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por toda la tierra. ¿Qué significa endureció su corazón? O sea, en muchos pasajes, ahí en Éxodo, si ustedes leen, más de la mitad dice que Dios endureció. Más de 10 veces dice algunos versículos que Dios endureció el corazón del faraón. Pero en otros pasajes van a encontrar donde dice que Faraón endureció su corazón. Que él mismo endureció su corazón. Entonces, ¿cómo explicamos eso, hermano? ¿Qué dice Romanos 1:28? Ya estudiamos ese pasaje. ¿Qué significa endurecer el corazón? Dice en Romanos 1:28 que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, ahí dice que Dios los entregó, por causa de eso, Dios los entregó a su mente reprobada. Y en Éxodo vemos, justamente, eso es lo que le estaba diciendo,
que en muchos pasajes Dios endurece, pero también dice que el faraón endureció su propio corazón. Su propio corazón. Entonces la conclusión al que llegamos es que por naturaleza, hermanos, el hombre tiene el corazón endurecido por causa de nuestra naturaleza caída. Dios no necesita hacer nada, ya nacemos con el corazón endurecido. ¿Cómo? Rebelándonos contra Dios, revolcándonos en nuestros pecados. Entonces Dios decide tener misericordia con el corazón endurecido. Dios decide tener misericordia con ese que odia su palabra, ese que se rebela contra su voluntad. Él decide salvarle, decide cambiar su corazón, decide resucitar entre los muertos, así como Lázaro, y decide darle un nuevo corazón, lo que dice Ezequiel. Entonces, a los otros, Dios les entrega a su propio corazón endurecido. Dios simplemente no hace nada. O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo cuando endurece? Dios, para salvar, actúa activamente en el corazón del hombre. Eso es lo que Dios hace. Él cambia nuestro corazón, obra en nosotros para que podamos tener vida. Ahora, cuando Dios habla que Él endurece, lo único que Él hace, le suelta a las personas. Porque las personas ya están endurecidas. Por eso Juan 3:16 dice que Él envió a su único hijo para morir por nosotros. Para morir por el mundo. Y dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, en el versículo 17. O sea, el hombre, ¿dónde fue condenado, hermanos? En Génesis. El hombre ya fue condenado por causa de su rebelión. Entonces lo que Dios hace es, le suelta a las personas, o le permite hacer lo que quiere hacer. ¿Por qué nosotros no todos somos como Hitler? ¿Por qué no todos somos como esas personas malas, que hacen cosas malas? No es porque somos más buenos, por la misericordia de Dios. O sea, Dios le restringe a las personas de sus pecados. Es lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermano. Le frena a las personas de su maldad. Pero cuando Dios suelta, de eso habla Romanos 1:28, Dios suelta, Dios permite. Y eso ya es ser condenado acá en la tierra, hermanos. Cuando Dios te suelta, y no podemos estar jugando con la misericordia de Dios. Nosotros no sabemos el límite de la misericordia, pero hay de aquel que Dios le suelta en su maldad. Hay de aquel, hermano, porque ya no hay sacrificio para esas personas. Ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio. Nosotros no creemos en la doble predestinación. No creemos, hermano, que Dios mismo obró antes de la fundación del mundo para condenar a las personas. Dios sí escoge antes de la fundación del mundo, pero no le condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo. Dios tiene que obrar activamente, pero el hombre obra para condenación. Entonces no es necesario que Dios endurezca nada. El corazón ya está endurecido. Lo que Dios hace es le suelta hacer lo que Él quiere hacer. A eso se refiere cuando dice que Él endurece. Dios no endurece a nadie que ya antes no estaba endurecido. Y es el caso del faraón. Eso es lo que está diciendo. Entonces las personas endurecen más y más su corazón cada día de su palabra. Dios endurece, hermano. Dios endurece su corazón de estas verdades. Las personas endurecen su corazón de las palabras de Dios, de las verdades de Dios. No quieren escuchar lo que ya hayan escuchado. Muchos se vuelven en contra de Dios. Entonces Dios les suelta a esas personas. Pero no sabemos nosotros en qué momento sucede eso. Por eso no podemos estar jugando con la misericordia de Dios. Porque Dios puede hacer eso. Por eso Dios envía falsos maestros, falsos profetas. Justamente para la condenación de aquellos que rechazan la verdad de Dios. Y para que le sigan a esos falsos maestros. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 11, 2 Tesalonicenses 2, 9 al 11, si leen, van a ver que el propio Dios les da un poder engañoso a estos falsos profetas
para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Y Dios entrega al pecador a la condenación. ¿Por qué? Porque ellos mismos quieren. Dice un pastor, ¿y qué pasa en el cielo? Si uno le dice a Dios, yo me quería salvar, Señor, y tú no me salvaste. Usan ese argumento tan ridículo, hermanos. Porque el hombre nunca va a decir a Dios, yo me quería salvar. Si yo tengo eso en mi corazón es porque Dios ya me cambió el corazón. Jamás el ser humano le va a decir a Dios, yo quiero salvarme. Si ocurre eso, es porque Dios ya ha cambiado el corazón. Entonces eso no va a pasar en el cielo nunca. Que alguien diga, Señor, yo me quería salvar y tú no me salvaste. Yo me quería salvar y tú no me cogiste. Ridículo, hermano, ridículo. Entonces Dios entrega al pecador a la condenación porque ellos mismos quisieron. Ahora, volviendo en el capítulo 9, podemos entender lo que Pablo quiere decir en el versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer. Entonces el acto poderoso de Dios al liberar a Israel de la mano del faraón demostró dos grandes verdades. Tanto Moisés como faraón eran pecadores malvados y hasta homicidas, y eran por igual dignos de la ira y el castigo eterno de Dios. Moisés recibió misericordia, mientras que el faraón recibió el juicio de Dios, porque esa fue la voluntad soberana de Dios. Los dos fueron pecadores. Moisés mató. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y faraón? La diferencia está en que Dios hizo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Si los dos le negaron, uno le vendió, otro le negó. Pedro tuvo la misericordia de Dios, Judas la condenación. ¿Y qué vamos a decir con esto? ¿Seguiremos diciendo que Dios es injusto? No, hermano. Él no está obligado a darle misericordia a nadie. No, mis hermanos. Esta doctrina siempre provocó críticas, por eso es difícil de predicar. Y no solamente críticas, sino rechazos de parte de aquellos que no aceptan esta enseñanza. Muchos consideran que esta enseñanza es del diablo, hermanos. Lo más leve que dicen, que los calvinistas son del diablo. Ese es lo más leve. Pero esta no es una doctrina de Calvino, hermanos. Ni siquiera nuestra doctrina. Es paulina. Doctrina paulina. Pablo enseñó. Porque Dios le dijo. Y no es de Calvino, no es de nosotros, sino es paulino. El corazón humano, hermanos, se rebela contra esta enseñanza. Inclusive en la época de Pablo. ¿Por qué les parece a ustedes que Pablo elabora esta pregunta? Porque él ya sabía que iban a hacer esta pregunta. Él ya sabía. Por eso usa siempre esta enseñanza, se llama diatriba, donde él ya anticipa lo que van a preguntar. Entonces él se pregunta y él responde. Entonces ya había, por eso él se anticipa. Aquí necesitamos mucha humildad para aceptar la soberanía de Dios. El corazón orgulloso del hombre siempre se va a levantar contra esta doctrina. El hombre caído no quiere que Dios sea soberano, hermanos. Tiene que ser como Él quiere y como Él cree. Ese es el corazón caído del hombre. Por eso se levanta con tanta fuerza contra esta doctrina. Y alguien aquí entre nosotros, mis hermanos, puede no estar de acuerdo con esta enseñanza. ¿Verdad que sí? Puede ser en su corazón, pero no va a poder decir que no es bíblico. No va a poder decir que no es bíblico, al menos que demuestre también con la Biblia lo contrario. Entonces debemos enseñar todos los consejos de Dios. ¿Saben lo que hace esta doctrina, hermano? En primer lugar nos humilla. Me dice que no depende de mí. Ahí el hombre ya
ya se enoja. No, yo quiero aportar por lo menos 1% en mi salvación. Yo creí, yo me fui al 1%, pero Él me salvó por su gracia, pero yo creí. Y el creer no es de nosotros. Entonces a veces ya el corazón orgulloso ya se levanta contra él porque no es humilde. Me dice que no depende de mis obras, no depende de mi capacidad o de mi bondad. Mis hermanos, si hoy están escuchando este mensaje, ¿saben por qué? Por la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso estamos aquí sentados. No digan, nunca digan esto. Voy a esperar. Demasiado joven todavía soy. Quiero disfrutar más de la vida. Quiero vivir más años para buscarle a Dios. Nadie sabe. Si hoy nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros, estamos escuchando la palabra de Dios, si en esta vida nosotros no somos objeto de su misericordia, en la otra vida vamos a ser objeto de su juicio. Y eso puede ser de aquí a 1 hora, de aquí a 1 día, de aquí a 1 año, de aquí a 3 años, solo Dios sabe. Si nosotros hoy no clamamos a Dios por su misericordia, porque tampoco no tengo que decir, entonces voy a esperar, Dios me va a salvar nomás luego. Al pecador le toca clamar, no dormir por la misericordia de Dios si es que no tenemos todavía a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué no va a salvar? Solamente su misericordia. También esto nos lleva a tener misericordia con los demás, mis hermanos. Porque yo no me salvé porque yo solamente me salvé por la misericordia de Dios. Eso nos hace recordar que nadie de nosotros aquí merecía ese favor de Dios. Eso me lleva a tener misericordia con los demás. Eso me guarda de ser arrogante delante de los demás. También esto nos lleva a predicar el Evangelio, hermanos, con valentía. Porque por medio de su Evangelio Dios va a salvar a sus escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son, pero el Señor nos manda a predicar, porque aquellos elegidos que están en el mundo entero, que nosotros no sabemos quiénes son, necesitan escuchar el Evangelio para ser salvos. Entonces el evangelismo, esto muchos dicen, mata el evangelismo, dice esta doctrina. Esto anima, hermano, para que salgamos a evangelizar. Porque somos conscientes que hay miles de elegidos de Dios en el mundo que necesitan escuchar el Evangelio. Solamente nuestra misión es entregar el mensaje y que Dios haga la obra. Entonces esa pesca no es ciega. Los pescadores saben. De repente ir a pescar en el río Paraná es por suerte. Nadie sabe, nadie ve. Por eso a mí me gusta ir a pescar en Pesca y Pague. Pero yo sé que ahí voy a sacar sí o sí. Entonces prefiero pagar, pero saco. De la misma manera, hermano, nosotros sabemos que ahí afuera están los escogidos. Eso nos debe animar a ir a predicar. También esta doctrina nos lleva a orar y a clamar a Dios por nuestros familiares para que Él tenga misericordia de ellos. Eso no nos deja pasivos, Señor, sino esto aviva nuestro corazón a que clamemos a ese Dios misericordioso. Yo no me tengo que preguntar si mi papá es escogido, mi hermano es escogido. ¿Dónde yo voy a saber? Lo que yo tengo que hacer es orar por ellos y predicarle el Evangelio. Eso queda en la mente de Dios. Yo no tengo que ir buscando, alzamos tu remera a ver si tenés la letra E. ¿Escogido? No. Vamos a dejar que Dios haga eso. Está lejos entonces que esta doctrina quite de nosotros la pasión por el evangelismo y la oración. Esta doctrina es la base de nuestro cristianismo, hermanos. Nuestro Dios es soberano. El hombre está endurecido y necesita de la misericordia de Dios. Esta es la enseñanza. Si en esta vida no somos objeto de su misericordia, en la otra seremos objeto de su juicio. Por tanto, es deber de aquellos que entienden esta doctrina de adorar a Dios, dar gracias a Dios por su misericordia. Eso nos toca a nosotros. Darle gracias a Dios por esta doctrina, por su misericordia.
Esto nos motiva, nos mueve a vivir para la gloria del Señor, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, que Él nunca fue obligado a tener misericordia con nosotros, pero que lo tuvo. Eso nos lleva a adorarle todos los días de nuestras vidas. Amén, hermanos. Oremos. Oh Dios, grande y poderoso, hoy nos humillamos ante ti, Señor, reconociendo que solo tú eres nuestro Dios verdadero, que tuvo misericordia por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos quebrante en esta mañana delante de tu santidad y de tu grandeza. Haznos siervos fieles a que siempre acudamos a ti y no a nosotros mismos. Porque todo depende de ti, Señor. No depende del que quiere ni del que corre, sino de ti, que tiene compasión y misericordia. Señor, que estas verdades puedan avivar nuestros corazones, que queramos vivir, correr a ti, al Dios grande y poderoso, que sin merecerlo tuvo misericordia de mí y de mis hermanos. Que esta iglesia sea conocida por amar tu palabra, Señor, y por predicarla, apelando a tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.